Bien, muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos la atención que han tenido a la convocatoria de esta conferencia de prensa. Sé que la mayor parte de nuestras compañeras y compañeros de La Fuente nos están viendo a través del circuito cerrado en la sala de prensa y sé que en unos minutos más el compañero Enrique Cárdenas de MBS va a dar una conferencia en el Chacalódromo, el compañero de MBS, que ya se me imaginarán que el tema es bastante socorrido. Pero los hemos convocado a través de Por México Hoy a esta conferencia de prensa para hablar y fijar una posición respecto al lamentable clima de regresión autoritaria que se está estableciendo en el país, no solo respecto a las posiciones y políticas asumidas por el gobierno mexicano en el ámbito de la relación incluso con los organismos internacionales en materia de derechos humanos, como es el caso de la desautorización al representante de la Oficina de Naciones Unidas en materia de tortura, la negativa a que venga a visitar el país argumentando que esta visita deberá darse hasta que esté publicada la legislación en materia de sanción a la tortura en nuestro país, como es acción unilateral que la Procuraduría General de la República hizo al dar a conocer, sin el consenso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, respecto a la supuesta incineración de 17 personas en el relleno sanitario de Cocula, y como son algunas otras posiciones que se han vislumbrado, el fallo, por ejemplo, del Tribunal de Justicia Militar para exonerar a todos los elementos de las Fuerzas Armadas que participaron en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, donde solamente sancionó a uno de los elementos por indisciplina, lo cual, aunque falta todavía la sanción, la sentencia de la Procuraduría, toda vez que hubo el display, mira, abrazo del rey de Roma, precedente muy negativo, y pues dos reformas legales, una que ya hemos cuestionado en diciembre del año pasado aquí en el Senado, que es la reforma a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en donde se establecen los mecanismos de suspensión de las garantías y el estado de excepción en nuestro país, que llega al extremo de conculcar los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes, o incluso el derecho de las familias de manera textual en esta legislación. No es un asunto en un estado de excepción, de suspensión de garantías políticas, sino de suspensión plena de todos los derechos. Y la llamada ley Erubiel, no ley Atenco, ¿qué culpa tienen nuestros compañeros de Atenco en el Estado de México? Es una iniciativa del gobernador del Estado de México, que ahorita va a haber una exposición muy puntual, ahora pretende patear el bote hacia la Suprema Corte de Justicia, aunque ya ayer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México va a solicitar la modificación al Congreso del Estado de alrededor de 12 artículos de esta legislación, que ya está promulgada y entra en vigor aproximadamente en 2 meses y medio, que es el plazo legal que estableció la ley. Entonces, para dar a conocer el boletín de prensa, yo le pediría al compañero Félix Hernández Gamundis haga la presentación y después una introducción de nuestros demás compañeros aquí en la mesa. Ya. Muchas gracias Alejandro, buenos días a todos. Voy a dar lectura a este boletín de prensa que titulamos Crisis humanitaria, regresión democrática y profundización del autoritarismo. La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley para regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, conocida como Ley Erubiel, son dos instrumentos para la represión y para el ejercicio autoritario del poder. Atentan en contra de las libertades democráticas y los derechos humanos. Son un riesgo para el ejercicio de las libertades de manifestación, de asociación, libre circulación y para la libertad de expresión. Con esto quedamos en manos de gobiernos cuya legitimidad es cuestionada y que han sido evidenciados por sus altos niveles de corrupción. Los derechos humanos son derechos de todas las personas. Es obligación del Estado
garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos ante el abuso del poder, de la autoridad, de la delincuencia y de los poderes monopólicos. Nuestro país atraviesa una grave crisis en materia de los derechos humanos. Miles de personas y familias en todo el territorio nacional han sido afectadas por desapariciones forzadas, secuestros, homicidios dolosos, feminicidios y violencia de género, desplazamientos, extorsiones, despojos y nuevas modalidades de esclavitud. Los derechos al acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social de 86 millones de personas se violan todos los días. Estas violaciones se realizan en un marco generalizado de impunidad. Hay un número creciente de víctimas y de familias de víctimas que no tienen acceso a la verdad, a la justicia ni a la reparación del daño debido al deficiente funcionamiento de la legislación y de los mecanismos creados para atenderlos. El Gobierno de México vuelve a cerrarse al escrutinio de los organismos internacionales de derechos humanos, rechaza sus informes, confronta a los relatores especializados e impide su ingreso al país, acepta denuncias contra funcionarios internacionales y rompe sus acuerdos con los mecanismos especializados, como recién sucedió con el GIEI y el reporte sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Observamos una regresión en materia democrática, aspecto en el que habíamos logrado importantes avances con el desarrollo de instituciones electorales creíbles en la década de los años 90. Los procesos electorales son opacos y poco confiables. Las autoridades electorales han sido recapturadas por el partido en el poder. Existen prácticas generalizadas de compra de voto, uso de programas y recursos públicos para construir clientelas e imposición de candidatos vía el financiamiento privado. Las campañas políticas son crecientemente violentas y conflictivas, denigran a las personas, destruyen el precario tejido social y dejan una secuela de confrontación en las familias y en las comunidades, abandonada a la violencia criminal que nos agobia. Vivimos un retorno al autoritarismo y a la imposición del silencio cuando se había logrado ampliar la libertad de expresión y diversificar las fuerzas de información. Se incrementa el número de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido desaparecidos, asesinados o silenciados. El Estado ejerce un control autoritario y corruptor de los medios de comunicación masiva y se ha estrechado el acceso a información diversa y plural. El gobierno federal ha militarizado el territorio nacional sin lograr abatir los índices de violencia por la enorme complicidad, corrupción e impunidad que caracteriza a las administraciones públicas y a los aparatos de seguridad en los tres órdenes de gobierno, contribuyendo a agravar la crisis en materia de derechos humanos. Se cierran las vías pacíficas de protesta, de manifestación, de disenso y de autodefensa frente a los abusos del poder de hecho y ante la incapacidad de las autoridades civiles para ofrecer seguridad a las personas. No hay diálogo democrático. La participación ciudadana se encuentra en uno de sus niveles más bajos en la historia contemporánea de México ante la incapacidad de escucha de los poderes del Estado y la negativa a abrir y honrar los mecanismos de democracia directa, el referéndum, el plebiscito y las posibilidades de revocación de mandato. En este contexto y ante gobiernos cuya legitimidad es cuestionada, exhibidos por sus altos niveles de corrupción y alejados cada vez más de una población crecientemente empobrecida y sometida, expresamos nuestra profunda preocupación por dos leyes de enorme gravedad. Una,
aprobada en el Congreso del Estado de México, y la otra que pende como amenaza en las cámaras del Congreso de la Unión. Nos referimos a la Ley para regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, iniciativa presentada por el gobernador Erubiel Villegas y aprobada el pasado 17 de marzo por el Congreso Estatal, y al proyecto de ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución para declarar el estado de excepción y restringir o suspender las libertades y derechos. La ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, si bien necesaria, deja amplios márgenes de discrecionalidad al presidente de la República para decidir cuándo es necesario declarar el estado de excepción y la suspensión de libertades y derechos humanos. Amplía el margen de discrecionalidad del Ejecutivo Federal respecto a cuáles son las situaciones que ponen en riesgo la paz pública o la estabilidad interna del Estado, legalizando además la situación prevaleciente de violación de derechos civiles y políticos usada para actos de represión y de persecución. Plantea el sacrificio temporal de derechos a la manifestación, asociación, circulación, libertad de expresión, patrimonial, de crédito o de autor, sin incorporar los criterios bajo los cuales se define la amenaza excepcional. Por cuanto a la ley Erubiel, se trata de una ley para criminalizar y reprimir las manifestaciones de inconformidad social, estableciendo las condiciones para la reinstalación de un renovado régimen autoritario. Asimismo, es una ley que abre el camino para la reproducción en otras entidades. El Estado de México es un laboratorio para legitimar intervenciones represivas ante las protestas y los movimientos sociales. Esta ley viola derechos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, a poner en peligro en la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitir a las autoridades de seguridad pública la limitación o intervención de dichos derechos sin control judicial alguno ni garantías de seguridad. Faculta a las autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional diversas medidas de uso de la fuerza, incluyendo armas letales, fijando como única limitante principios genéricos cuya ambigüedad no permite controlar los abusos de la fuerza. Elimina la cadena de mando y la responsabilidad de las autoridades de primer nivel del Estado, estableciendo legalmente un régimen de impunidad para gobernar, al tiempo que omite el establecimiento de un régimen de sanciones que impida la violación de los derechos, de los principios que deben regir el uso de la fuerza pública. Coloca a la población en una situación de indefensión frente a decisiones discrecionales en el uso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad pública, sin control judicial alguno. Por esto, exigimos la revocación de la ley para regular el uso de la fuerza en el Estado de México. Solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que proceda a promover una acción de inconstitucionalidad en relación con dicha ley. Exigimos una revisión cuidadosa de ambas leyes por organismos y personas especializadas en derechos humanos para asegurar que se apeguen al marco y a la experiencia internacional en la materia, se reduzcan los niveles de discrecionalidad y márgenes de interpretación, se amplíen los controles y contrapesos externos y judiciales a las decisiones, se definan las obligaciones del Estado y las responsabilidades en las líneas de mando,
hasta incluir a los jefes del Ejecutivo. Se señale la temporalidad de la suspensión de las garantías y derechos y la reparación de los daños que se puedan causar por las medidas. Exigimos una discusión pública abierta y democrática de la reglamentación al artículo 29 de la Constitución y del uso de la fuerza en los estados, así como su sostenimiento posterior, su sometimiento posterior a un referéndum. Nuestra demanda es, nuestra propuesta a la población es por la recuperación de la paz con justicia y nuestras libertades democráticas de expresión, asociación, circulación y manifestación. Enfrentemos al autoritarismo y la crisis de los derechos humanos. Acabemos con la violencia, con la corrupción y con la impunidad. Por todo ello es que por México Hoy hemos convocado a la construcción colectiva de una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Le voy a pedir y ofrecer una disculpa a mi compañera Erika Llanos de Cauce Ciudadano. Nos ayuda a moderar esta conferencia de prensa. Ya ven que luego uno es muy acelerado aquí en el Senado. Una disculpa, Erika, por favor. Gracias. Bueno, y justamente frente al posicionamiento y con relación a la ley para regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, le damos la palabra al compañero Osmar de León. Él participa en Por México Hoy en el Estado de México. Gracias, buenos días. Quiero agradecer a nuestros amigos de Por México Hoy que estemos abriendo este espacio para hablar sobre el tema de la ley Erubiel, y aprovecho para saludar a varios dirigentes de asociaciones civiles y organizaciones sociales de la organización Por México Suma que nos acompañan el día de hoy, quienes están participando activamente en la defensa de los derechos humanos. Quiero contextualizar el tema partiendo del hecho de que el día de ayer el gobernador del estado hizo algunos comunicados en el sentido de que le va a solicitar al Congreso interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. También hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló algunos artículos en los que está previendo modificaciones y en algún caso un par de derogaciones. Yo quiero ser muy enfático, me preocupa que el gobernador del estado utilice esta vía del Congreso, porque fue justamente la vía por la que solicitó la aprobación de la ley, y en verdad que el gobernador tiene suprafacultades para mandatar al legislativo a hacer una cosa y posteriormente a hacer todo lo contrario. Pero no solo me preocupa que el gobernador sea excesivamente autoritario en el estado, sino también me preocupa esta posición tan vacilante que ha tenido con respecto al tema de la ley Erubiel por la cantidad de oposición que se ha generado en el estado ante la probable aplicación de esta ley. Quiero comentar que diversas organizaciones del Estado de México, señalaba yo algunas, hay 11 asociaciones civiles, 10 organizaciones sociales, que ya no confiamos en el gobernador, y a pesar de que haya hecho un pronunciamiento en el sentido de que van a pedirle al Congreso local que interponga una acción de inconstitucionalidad, y a pesar de que han ido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a solicitar algunas reformas y alguna derogación, me parece que el camino correcto para volver a hacer la ley es la abrogación de la misma ley que ellos aprobaron. La abrogación de la ley lo que nos permite es volver a iniciar en hoja blanca una nueva ley que se ajusta a las características de respeto a los derechos humanos y de libertades que gozamos en el Estado de México, y también que nos garantice la participación de expertos en materia de seguridad pública y de derechos humanos. Quiero, porque el tiempo es muy breve, quiero solo comentarles que amén de que el gobernador del estado ha solicitado la intervención del Congreso para la acción de inconstitucionalidad solicitada a la Suprema Corte,
y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recurriremos a todas las vías legales para garantizar el respeto a las libertades y a los derechos de los mexiquenses, y eso incluye también amparos colectivos. Y en el eventual caso de que la Suprema Corte no profundice en los temas y en los artículos que lastiman los derechos humanos, recurriremos también a nuestro derecho de presentar iniciativas de ley. Es decir, vamos a ir hasta donde sea necesario llegar para defender los derechos humanos de toda la población del Estado de México, y esto implica la realización de amparos colectivos, y también no descartamos la iniciativa de ley ciudadana por la cual haremos modificaciones o incluso presentaremos una ley alternativa a la que el gobernador presentó el día 17 y el Congreso aprobó el día 17 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Osmar. Bueno, vamos a dar también una breve intervención para que participe el senador Luis Sánchez. Muchas gracias, muy breve, para agradecer a Por México Hoy la invitación y la oportunidad que me dan para estar con ustedes compartiendo, por supuesto, este tema que es de gran preocupación, especialmente para quienes vivimos en el Estado de México. Esta pretendida ley para regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, impulsada por el gobernador Erubiel Ávila Villegas, es una ley que ha sufrido una lluvia de posturas contrarias, de críticas a esta ley, porque es una ley que, por supuesto, atenta contra el derecho de manifestación, atenta contra los derechos humanos. Es una ley regresiva totalmente. Y ante esta lluvia de críticas es que entiendo ahora el gobernador ha reculado, como se dice, y ha pedido de nueva cuenta al legislativo, al Congreso local, que interponga un recurso de inconstitucionalidad para corregir esa ley, para que se vaya a la Suprema Corte de Justicia y se corrija. Pero también mandató, porque no puede ser que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se mande sola. En el Estado de México nada se manda sola, no, todos obedecen al mandato del gobernador. Y mandata a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que también interponga recursos de inconstitucionalidad señalando algunos artículos que son los más perniciosos de esta ley. Quiero decirles que hay muchas acciones de diversas organizaciones en el Estado de México, pero también fuera del Estado de México, que están actuando en contra de esta ley. Esta ley es muy parecida, tiene mucha coincidencia con la ley Bala que se aprobó en el Estado de Puebla y que ha causado verdaderas desgracias, que ha llegado incluso al asesinato de un niño y lesiones graves a diversos ciudadanos de Puebla. Tenemos un ejemplo ya en el país de lo que es una ley de este tipo, donde no se regula verdaderamente el uso de la fuerza de los elementos de seguridad pública. Es una ley sui generis verdaderamente, es una ley hecha con mucha prisa por lo que veo. Un ejemplo, bueno, tengo 3 ejemplos y muy breves los voy a decir. El artículo primero no se refiere a las autoridades de seguridad pública o funcionarios de seguridad pública, dice elementos, o sea, a los policías les dicen elementos, y yo ya revisé y ninguno de los 4 elementos que conocemos son esos. Entonces yo creo que ya encontramos el 5.º elemento. Erubiel los descubrió, el 5.º elemento, imagínense, elementos, y toda la ley dice elementos, ¿sí? Entendamos por elementos policías o funcionarios de seguridad pública o como se les dice en muchos otros lados, ¿no? Pero vean ustedes rápidamente, el artículo 15, se considera que una asamblea o reunión es ilegal cuando el grupo de personas que se reúnan con un fin ilícito. Bueno, pues si se reúnen para comercializar droga en este momento, pues eso es ilícito, ahí no hay problema si los agarran en fragancia, ¿verdad? Pero dice,
en una reunión es ilegal cuando un grupo de personas se reúna con un fin ilícito, se encuentren armados o cuando en la petición o protesta que se haga ante la autoridad se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el sentido que desean. Yo me acuerdo mucho de algunas consignas que hemos usado, aquella de esos son los que van al paredón, ¿no? Eso es agresivo. O aquella de burócratas huevones, por eso están panzones. Esa es otra consigna, que puede ser que un elemento diga que lo están presionando para que se resuelva su petición en ese sentido y pueda usar armas letales. Fíjense qué gravedad. La fracción primera del artículo 12 autoriza el uso de la fuerza, así, dice, cuando haya resistencia agresiva, es decir, cuando la persona realice movimientos corporales que pongan en riesgo su integridad física, la de terceros o la del propio elemento. El policía va a calificar cuando es un movimiento corporal agresivo. El policía, ese elemento que dicen ellos. Es brutal, es brutal. Y un último ejemplo. Nos dice el artículo 8, señala que cualquier elemento podrá usar arma letal para evitar la comisión de un delito particularmente grave, que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro. O sea, armas letales para esto. Pero no dice cuáles son los delitos graves. El elemento, o sea, el policía, va a determinar cuándo es un delito grave. Yo nada más quiero decirle al señor gobernador que el artículo 9 del Código Penal establece cuáles son los delitos graves. Fíjense ustedes. El cometido por conductores de vehículo de motor, la rebelión, el abuso de autoridad, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación y transporte, contra de las personas menores de edad y quienes no tienen capacidad para emprender el significado del hecho, el tráfico de menores, el deterioro de áreas naturales, las lesiones, el homicidio, asalto a una población, trata de personas, abuso sexual, feminicidio, daño a bienes. Esos son los delitos que el Código Penal establece como graves. En estos casos, en todos estos casos, este elemento en el Estado de México va a usar armas letales. Podría hacerlo. Entonces, y hay muchas otras joyas en esta ley que sería largo para esto. He presentado un punto de acuerdo que yo espero hoy poder subir a tribuna a exponerlo, pero pues qué bueno, felicito por supuesto a Por México Hoy en esta labor, porque todos tenemos que entrarle a detener este tipo de leyes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus precisiones y consideraciones para seguir haciendo este análisis, justamente porque el día de hoy estamos aquí haciendo esta serie de posicionamientos frente a ello. Para cerrar esta mesa también nos acompaña Clara Hussidman de Incide Social, que también… ¿Sí? Okay. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces daríamos paso a la sesión de preguntas y pues abrimos la mesa. Muchas gracias. Juan García, por favor, de Sin embargo. Sí, ¿qué tal? Básicamente, tal vez a los senadores o al que quiera contestar, ¿no? En la Cámara de Diputados, la tesis que se estaba manejando de los legisladores que apoyan la reglamentación es que es mejor reglamentarla que no reglamentarla. Ellos dicen, así restringimos lo que podrían ser las violaciones a derechos humanos. ¿Qué respuesta tendrían ustedes a eso? Y también a la señora Hussidman o al señor Hernández, si nos pudieran detallar un poco más cómo sería esta intención que ustedes plantean de que se haga un referéndum y foros públicos, ¿no? Donde pudiera debatirse y participar la iniciativa ciudadana. A ver, lo que nos preocupa esencialmente del proyecto de la ley reglamentaria del 29 constitucional es que se emita en un momento en donde estamos observando un incremento espectacular del autoritarismo y de la denostación de todo lo que son los derechos humanos. O sea, hay una campaña clarísima
en contra de los defensores de derechos humanos, en contra de periodistas y en contra de los organismos internacionales que intervienen en la materia. O sea, es un momento del gobierno en donde sacar una ley de este tipo nos pone en riesgo a todos los ciudadanos si no hay una discusión clara sobre su contenido y que limite y aumente los controles que existen sobre las decisiones del propio presidente de la República. Yo creo que estamos frente a una situación creciente de limitación de las libertades de expresión, de avalancha para sostener acciones irregulares como fue esto que sucedió con el GIEI, en donde sale uno solo de los expertos y da el anuncio de los resultados del examen que se había consensado hacerlo por todo el grupo. Entonces, lo que nos preocupa mucho es este momento en que estamos viviendo y que lo vemos como una avanzada hacia un creciente autoritarismo, la imposición de gobiernos, se nos vienen campañas muy conflictivas, la previsión de las campañas electorales es que van a ser de total confrontación, entonces por cualquier cosa va a ser posible decir esto es un atentado extremo contra el gobierno, contra la legalidad y va a haber mayores represiones. Eso es lo que nos preocupa con las dos leyes, por eso planteamos el problema de las dos leyes. Son herramientas que van a legalizar situaciones que ya están ocurriendo y eso es a lo que tenemos temor. No sé si tú... Bueno, sobre los dos temas, un poco para avalar esta preocupación que expresa Clara, en el artículo número 5 de este proyecto de ley reglamentaria, hay un párrafo que dice que la restricción o suspensión de derechos, debe entenderse, solo podrá decretarse por la única razón de que los derechos y garantías restringidos o suspendidos fueran un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional. Escribe el doctor Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y dice, de acuerdo con esta redacción, lo que llevaría a la suspensión de garantías es que los derechos humanos representan un obstáculo en sí mismo, no tanto la situación excepcional de la que se hable. O sea, este es un asunto muy grave. Es decir, los derechos humanos son el obstáculo que hay que atacar para lograr el control de una situación determinada. Por eso es importante oponerse a esta ley y por eso es importante también que los órganos encargados de tutelar, de velar por el cumplimiento, el respeto de los derechos humanos se pronuncien, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No pueden nadar de a muertito y estar callados ante una situación tan grave que presenta una amenaza brutal para el ejercicio de la democracia en México. Ahora, sobre el referéndum, nosotros venimos planteando desde hace mucho rato que por México hoy, y no solo nosotros, también otros movimientos sociales en México, que es necesario que la ciudadanía tenga instrumentos eficaces para expresar su opinión sobre proyectos legislativos e incluso sobre leyes en proceso o aprobadas inclusive. Lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de reformas legales que hagan efectivo el derecho de la ciudadanía a definir el tipo de gobierno que quiere, como lo marca el artículo 39 constitucional, pero que no dice cómo. Entonces, es a lo que estamos nosotros apostando. Nada, muy breve. ¿Reglamentar o no una disposición constitucional? Bueno, por supuesto que nosotros somos partidarios de reglamentar todas las disposiciones constitucionales, pero no reglamentar la posibilidad de establecer atribuciones discrecionales para que la autoridad viole los derechos y las garantías de los ciudadanos.
Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Y es mejor no tener una ley reglamentaria en aquellos casos donde lo que se pone en entredicho es la posibilidad de garantizar los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Karina García, del Universal. Buenos días. Yo quisiera preguntar, ¿qué plazo tiene la Comisión de Derechos Humanos para atender una propuesta de este tipo, en el entendido de que ya hace más de una semana que lo pidieron Morena y PRD, el que presentaran esta acción de inconstitucionalidad? Y precisamente también un poco como comentaba el señor Hernández, pues vemos silencio de la Comisión. ¿Será que puede ser también a voluntad decidir o no actuar a poner en esta acción de inconstitucionalidad? Y también preguntar al senador Luis Sánchez, yo sé que ese es un tema particularmente del PRD, pero ¿qué llamado haría al CEN del PRD para que sancione a los legisladores del PRD que votaron a favor de esta ley que ahora combaten, dado que pues por esta lectura que nos hacen, pues es muy evidente la intención que tenía esta ley y pues ellos la avalaron? Y también preguntar… No sé, tengo entendido que todavía no se ha promulgado, entonces harían un llamado a que el gobernador no la promulgue, ¿o en qué situación está eso? ¿Ya? Sí. La CNDH, perdón, de hecho la ley ya se aprobó y ya fue publicada. Y en el artículo, uno de los artículos transitorios, si no mal recuerdo el tercero, dice que la ley entrará en vigor 90 días posteriores a la publicación de la misma. Entonces, estamos ante el escenario de que la CNDH tiene para resolver hasta el día 18 de abril. Existen días todavía para su entrada en vigor, pero hay varias vías para poder detener esta ley. Una es la acción de inconstitucionalidad que puede hacerla la CNDH, que lo solicite a la Suprema Corte de Justicia, puede hacerlo la Cámara de Diputados. Podemos los ciudadanos recurrir de manera preventiva al amparo y también podemos presentar una iniciativa nueva que modifique la que actualmente se está aprobando, porque en el Estado de México también existe la figura de iniciativa de ley ciudadana. Entonces, esa es la ruta que podríamos seguir con el interés de detener esta ley. Y la abrogación de la ley, porque si ya reconocieron que se equivocaron en la confección de la misma, es mejor abrogar la ley e iniciar una nueva con expertos en seguridad pública y en materia de derechos humanos para confeccionar algo que, como dice mi madre, algo que se agradezca. Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional llamó a las y los diputados locales para escuchar su versión de qué sucedió y por qué fue aprobada por la fracción parlamentaria. Entiendo que los legisladores del Estado de México, del PRD, reconocieron en todo caso que pues, fue un error y acudieron conjuntamente con el Comité Ejecutivo Nacional a solicitarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad. Hasta ahí llegó. Bueno, creo que si reconocieron que se equivocaron, me parece que ante la sociedad pues debe ser exhibido así, ¿no? Yo entiendo además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está recibiendo a los grupos que están en contra de esta ley Erubiel, está haciendo el proceso de investigación y escuchando las voces de los ciudadanos opuestos a la misma. Leslie. Sí, tenemos una pregunta de Leslie Pérez, 24 horas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nada más preguntarles si ustedes han tenido acercamiento con el Frente de Organizaciones Campesinas que precisamente están en contra de esta ley, como lo es el pueblo de Atenco, y ellos proponían presentar en este marco, antes de que se llevara a cabo el reglamento para implementar la ley, presentar amparos simultáneamente en diferentes juzgados. Ellos comentaban que eran más de 10,000 amparos, no sé si ustedes ya han tenido un acercamiento con ellos y si es así, aprueban o apoyan este movimiento de presentar amparos simultáneos para evitar la implementación de la ley. Gracias. No hemos tenido acercamiento con ellos en específico, aunque sí con otras organizaciones sociales,
pero tampoco descartamos la posibilidad de buscarlos para hacer un gran frente social que participe en la lucha, en la defensa de los derechos humanos en el Estado de México. Tenemos a alguien más. ¿Alguien quiere complementar? Okay. Adrián Ojeda de CCO Noticias. Sí, Osmar, y a los senadores. Osmar, tú dijiste que ya el gobernador, en pocas palabras, reculó al pedir modificaciones a su proyecto. ¿Qué es lo que sigue por parte de movimientos sociales como Por México y los senadores? Parece ser, senador Encinas, senador Sánchez, que también los senadores del PAN del Estado de México están apoyándolos en esa propuesta de echar abajo o por lo menos hacer que se modifique esta propuesta que hace el gobernador. ¿Cómo va esa negociación y qué sigue también por parte de los senadores para poner ya un hasta aquí al gobernador a tanto abuso? Porque es evidente que tiene en su bolsa a la Comisión de Derechos Humanos Estatal y al Congreso. Eso lo sabemos todos que vivimos allí en Toluca, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue por parte tanto de las organizaciones sociales como por parte de los legisladores? Bueno, el gobernador ha solicitado a la Cámara de Diputados que interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Me recuerda un poco esta lógica de Ulises Ruiz cuando fue gobernador de Oaxaca y solicitó que le hicieran un juicio político antes de que la oposición ganara, ¿no? La idea era vacunarse de los efectos de este tipo de acciones. Lo importante en esto es que la Suprema Corte de Justicia puede tomar el tema de la ley Atenco y hacer modificaciones, digamos, menores para lograrla hacer de manera constitucional. En la aplicación de la ley, si hubiera algún abuso por parte de la policía o de la seguridad pública para reprimir manifestaciones y nosotros recurriéramos a un amparo, ya no tendríamos ninguna posibilidad porque ya es una ley constitucionalmente aprobada. Por ese motivo es que nosotros antes y ante la desconfianza que ya el gobernador nos ha generado, hemos tomado la decisión que amén de que él recurra al Congreso local a solicitar que se interponga la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, haremos amparos colectivos para prevenir cualquier acto de esa ley. Si la aprueban, entonces iríamos municipio por municipio en este gran frente de organizaciones sociales a colectar firmas, a trabajar en el diseño y en la confección de una nueva ley que sustituya a la que hoy se está aprobando. Los legisladores en el Senado del PAN han hablado de esta ley y por supuesto que están en contra. Los diputados del PAN, los diputados locales en el Estado de México, se han quedado calladitos, como que no quieren que nadie los voltee a ver, ¿no? Votaron a favor también. Pero bueno, ¿qué sigue? A ver, Erubiel hace unos días, ante las críticas que recibió, dijo que estaba abierto a escuchar propuestas, que nos daba el plazo de los 90 días que hay para que entre en vigor esta ley, para que se hicieran propuestas. Yo le estoy haciendo llegar un oficio, además del punto de acuerdo de urgente resolución que está aquí, que muchas veces sabemos no pasan, ¿no? No se acepta que sean de urgente resolución, se van a comisiones y ahí se quedan guardados. Independientemente de eso, hay un oficio dirigido a Erubiel donde le digo específicamente, artículo por artículo, dónde está lo malo de esta ley. Por supuesto que tiene que ser, esta ley tendría que ser armonizada y cambiada sustancialmente, armonizada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución del Estado, con los tratados internacionales firmados por México, con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la Ley Federal de Armas de Fuego, por ejemplo, con la ley, incluso la ley misma que crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, porque tiene, entre todo ello, hay inconsistencias, contradicciones, la Ley de Seguridad del Estado de México, o sea, tendría que ser armonizada con todo, por eso decías, es una joya esta cosa, ¿no? Es mala, muy mala. Sí, muy puntualmente. Por supuesto que vamos a tratar de tender puentes con todas las organizaciones sociales que estén confluyendo en esta lucha, presentar
los amparos individuales o colectivos que se requieran y promover iniciativas, como aquí lo hemos señalado, incluso de reformas para que se revoque esta legislación. Pero pues, hay que decirle al gobernador que no se haga. ¿De qué sentido tiene que no caiga en la simulación? ¿Para qué hace una solicitud al Congreso del Estado para requerir que promueva una acción de inconstitucionalidad, sabiendo que hay violaciones flagrantes a la constitución política de nuestro país, a la del Estado, a las distintas leyes, simple y sencillamente que así como instruyó para promover y aprobar esta ley en el Estado, así como instruyó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que requiera sobre los 9 artículos que ha observado, pues que presente una solicitud para que se abrogue esta ley y asunto arreglado. Sí, ¿para qué busca? A lo mejor le está apostando a que la Suprema Corte en una de esas le diga que sí. ¿No? Entonces, ¿para qué trae este juego de simulaciones cuando él tiene facultades no solamente legales, sino extralegales, metalegales, perdón, para que esto no prospere? Y así podremos resolver este asunto. Yo le hago un llamado al gobernador del Estado de México a que tome la iniciativa de revocar esta ley que él mismo promovió. Pues si ya no hay más preguntas, les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.